Hola, muy buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Fausto Esparza. Yo trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad. Soy especialista en proyectos especiales y soy también una persona con discapacidad motora adquirida, usuario permanente de sillas de ruedas. El día de hoy les voy a compartir de una manera muy resumida y sencilla una presentación que ustedes podrán ver dentro de la capacitación que van a tener sobre accesibilidad y personas con discapacidad, sobre personas con discapacidad y derechos humanos. Pero mi tema que yo les voy a compartir es sobre accesibilidad y personas con discapacidad. Ustedes, como pueden ver en la imagen, podemos encontrar una persona con discapacidad. En este caso, nosotros dibujamos una persona con discapacidad usuaria permanente de sierras y lo que encontramos es que hoy por hoy existe una barrera, un entorno, un puente en donde ha sido creado por otros seres humanos, es decir, barreras sociales que hacen que la interacción sea una interacción negativa, que tienen que ver con el desconocimiento, que también tienen que ver con las creencias de rechazo hacia las personas con discapacidad y que también tienen que ver con la indiferencia ante lo desconocido. La discapacidad se puede entender hoy por hoy como la interacción negativa entre una persona con una condición de salud, una persona con una característica, una persona con una diversidad funcional y las barreras sociales y las barreras físicas del mismo contexto donde vive la persona con discapacidad, cuyo resultado hoy por hoy es la restricción, la negación, la discriminación para participar con dignidad inherente al ser humano. De ahí la importancia que a través de la capacitación y del curso podamos que esta persona con discapacidad pueda tener obviamente estructuras que le permitan una mayor funcionalidad, es decir, que nuestra discapacidad no sea potencializada por barreras creadas por otros seres humanos, sino que a través que otros seres humanos se capaciten, se informen, se relacionen, ustedes puedan identificar barreras y nos demos cuenta que hoy por hoy más del 10% de la población vive en condición de discapacidad. ¿Por qué más del 10%? Porque estamos englobando a todas las mujeres y a todos los hombres que tienen una real limitante en su funcionalidad. Ahí podemos encontrar también no a personas con discapacidad, pero podemos encontrar a todo el adulto mayor que tiene una movilidad reducida. No tienen un diagnóstico de discapacidad, pero que la misma vida le ha dado una movilidad reducida. De ahí la importancia en que tenemos que eso se trata de todas las personas, de todos los seres humanos que hoy por hoy tienen derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social de una sociedad. Todo esto obviamente está fundamentado hoy por hoy en todos los documentos que les hemos compartido, desde la convención, el programa estatal, la ley para la inclusión, el protocolo de accesibilidad y otra muchísima información que ustedes pueden ver en las presentaciones. Aquí se trata de darnos cuenta que estamos buscando una jerarquía de movilidad. Como saben, dentro de la jerarquía de la movilidad vienen las personas. Las personas somos como la parte más importante de esta jerarquía de la movilidad. De ahí a que tengamos que entender que el asunto de discapacidad e inclusión nunca se entenderá mientras sea un ellos, ellas, ustedes, aquellos o aquellas, sino que entendamos que pueda ser entendida cuando hablemos de nosotros, cuando hablemos de que esto se trata de que a todos incluyamos. Pero para esto se necesita comprender que cada vez se informen más contextos, más estructuras, más información, más educación sobre lo que tiene que ver sobre accesibilidad y diseño universal, es decir, entender, conceptualizar, planificar y construir elementos para una movilidad desde una perspectiva humana, dejar de entender y de ver al ser humano como que todos funcionamos de la misma manera, sino que entendamos que la discapacidad simplemente es una característica más de los seres humanos. Algunos son ciegos, otros son sordos, otros tienen una limitante cognitiva, otros tenemos una diversidad en la funcionalidad. Es decir, la discapacidad no significa enfermedad, ni sufrimiento, ni incapacidad. La discapacidad es simplemente una condición más de vida. De ahí entender que la accesibilidad debe ser entendida como una condición que se debe de empezar a formar en todos los ámbitos, que empecemos hoy cada vez más a formar un diseño para todos y dejemos de ver al ser humano como un ser humano el cual ha sido construido desde un paradigma en el que todos los cuerpos son iguales y esto obviamente lo único que ha creado es que cada vez tengamos muchos ámbitos, muchos espacios en donde se restringe el acceso a la información, a la educación, a, las, a la accesibilidad, al libre paso, es decir, entender que lo que necesitamos ver es como un derecho humano a la libre movilidad,
entender como un derecho a la autonomía y a la independencia de todos los seres humanos, en este caso de las personas con discapacidad. Ustedes en la presentación podrán ver que todo esto está fundamentado ya en dos normas mexicanas que tenemos. La norma 050 que habla sobre accesibilidad para las personas con discapacidad en los espacios construidos del servicio público, especificaciones de seguridad, y también la norma 030 que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito y uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Con estas dos normas nosotros podemos tener la claridad de que al final de cuentas lo que estamos buscando es que juntas y juntos hagamos un Jalisco y un estado más incluyente para todo tipo de personas. Para nosotros de verdad es una gran alegría poderles compartir toda esta información que encontrarán en el curso sobre personas con discapacidad que estamos compartiendo desde la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad y también brindarles toda la información que ustedes puedan necesitar sobre la experiencia misma que estamos viviendo las personas con discapacidad. Uno de los fundamentos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos marca es que nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces, para nosotros es una alegría compartirles desde la dirección nuestra propia experiencia de vida, pero también compartirles lo que hoy por hoy se está utilizando en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Es decir, cada vez buscar más lugares más incluyentes y más igualitarios para que busquemos cada vez que las personas vivan con una mejor calidad y dignidad de vida. Muchísimas gracias por tu atención y quedamos a sus órdenes.